En el día de hoy venimos a hablar sobre las leyes de la termodinámica. Mi nombre es Giancarlo Samper, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y hoy vengo a hablar un poco sobre la temática. Espero que sea de su agrado. Comencemos. Primera ley de la termodinámica o principio de la termodinámica. Todos conocemos ese dicho o esa teoría que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, en el día de hoy vamos a comprobar qué tan cierto es eso. Dice, la primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, la energía interna. Ya aquí nos están hablando de tres variables, nos están hablando de trabajo, de calor y nos están hablando de una energía interna. Básicamente esta es la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Más adelante les estaré mostrando esta ecuación. Vamos a ver mediante esta imagen más o menos explicándolo así la primera ley. Tenemos que esto es un sistema cerrado. Un sistema cerrado puede ser un gas que tiene una presión, una temperatura, un volumen y que tiene un calor. Tiene un calor, una energía interna. Bueno, ahí tenemos un pistón, tenemos un cilindro y tenemos un pistón. Entonces, vamos a darle los nombres. Pues el cilindro, el pistón, el gas que se encuentra entre el cilindro y el pistón y el medio. El medio no es más que todo lo que se encuentra alrededor de este sistema. Cabe resaltar que esto es un sistema cerrado, como ya les había mencionado. Entonces, ya sabiendo que tenemos tres variables, aquí las podemos apreciar. Tenemos la variable Q, que esta variable representa el calor. Tenemos la variable W, que nos representa el trabajo, y tenemos la energía interna. ¿Dónde está la energía interna? La energía interna es el gas que se encuentra en este pistón. Bueno, vamos a darles unos ejemplos lo más claro posible, de tal forma que esto se pueda entender, porque la verdad esta ley y esta temática es un poco fácil, por así decirla, o fácil de asimilar. Entonces, vamos aquí a hablarle un poco sobre ella. Ya como les había mencionado antes, conocemos la ecuación. Tenemos una Q que nos representa el calor, tenemos un delta de U que es la diferencia de energía más el trabajo. Estas tres ecuaciones nos representa la primera ley de la termodinámica. Volvamos al mismo esquema. Tenemos un cilindro en un estado 1 y tenemos un cilindro en un estado 2. Bien, tenemos un cilindro en un estado 1 y un estado 2 con diferente volumen, con una presión diferente, con una temperatura diferente y con una entropía diferente. Entonces, como podemos apreciar en el pistón 1, vemos que el medio le está suministrando calor en forma de energía al cilindro, de tal forma que este en el estado 2 se ve cómo se dilata, cómo su volumen aumenta. ¿Qué quiere decir? Que el cilindro está ganando calor en forma de energía, lo cual nos representa con el signo positivo, y este está ejerciendo un trabajo que también sería un trabajo positivo. Entonces tenemos que tener en cuenta un poco los signos. En este principio de la termodinámica se dan unos procesos que más adelante les estaré explicando un poco. Por ahora se los estaré mencionando. Procesos como el isobórico, isocórico, isotérmico y adiabático. Son 4 procesos que se dan en principio de la termodinámica, en el principio de la termodinámica o en la primera ley de la termodinámica. Entonces,
Teniendo en cuenta esto un poco más claro, vamos a avanzar para mostrarles sobre estos procesos a los que me refiero. Primero les voy a hacer un repaso, no, les voy a explicar algo importante que son los signos o el sentido el sentido de los signos para cada variable, ya que esto nos explica o nos dice cuando hay una compresión, cuando hay una expansión. Entonces tenemos que tener en cuenta un poco sobre esto. En esta misma imagen podemos ver que hay dos cosas. Tenemos una comprensión que se ve en el cilindro 1 y tenemos una expansión que se ve en el cilindro 2. Este fenómeno se debe a que uno está en el primero estado está de forma natural y este gana calor del medio, por ende aumenta su volumen en el estado 2 y ejerce un trabajo. Vamos a explicarla acá con un ejemplo claro. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra. En la primera imagen dice que tenemos un trabajo positivo y tenemos una Q de calor positivo. Dice que del medio nos suministra 600 calorías y eso realiza un trabajo de 430 joules. Ambos son positivos. Pero caso contrario es cuando el sistema cede calor. Cuando el sistema cede calor y este calor será negativo. También tenemos que el medio ejerce un trabajo o una fuerza sobre ese pistón. Entonces ese trabajo será negativo. Vamos a ponerle dos ejemplos que hagan alusión a esto. Dos ejemplos claritos y que se ven en la vida diaria. Supongamos que llegamos a un restaurante. Pedimos, digamos que un plato de sopa. Nosotros lo que hacemos es esperar que este se enfríe. Cabe resaltar que el plato de sopa es nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa? Él, cuando nosotros lo dejamos cierto tiempo, ¿qué está haciendo el plato o ese sistema en ese momento? Él está cediendo calor al medio. Entonces, cuando está cediendo calor, ya sabemos qué es. El calor, la Q, la variable, es negativa. Y caso contrario es en el otro, cuando está ganando calor. Bueno, eso es cuando llegamos a una refresquería y pedimos un jugo a una temperatura baja, o digamos que en estado sólido, una gaseosa, un jugo. Lo ponemos en la mesa y esperamos que de pronto esté apto para el consumo de nosotros, ¿verdad? Entonces ese proceso que ocurre ahí en ese sistema es que el medio le está suministrando calor en forma de energía. Por tal motivo, ese vaso de jugo va a aumentar su temperatura y va a llegar como a pasar de un estado, digamos, sólido a un estado líquido. Entonces eso sería una ganancia de calor, una ganancia. ¿Sí? Ya vieron dos ejemplos clarito, cuando se pierde calor y cuando gana. Ya. Entonces vamos a hablar sobre los procesos. Ahora sí, les voy a hablar un poco de los procesos que les había mencionado antes. Tenemos 4 procesos básicamente. Tenemos el proceso isobárico, el isocórico, isotérmico y el adiabático. Bueno, primero tenemos que entender un poco esta gráfica. Tenemos una gráfica donde tenemos 3 variables. Sí, señores, tenemos 3 variables. Tenemos la variable en el eje de las Y, tenemos la presión, en el eje de las X tenemos un volumen y en medio de la presión y el volumen tenemos la temperatura, como se puede apreciar aquí. Aquí se ven las 3 variables, solo que acá se están representando 2 para hacerlo más práctico y de que se vea de una manera más sencilla. Entonces,
¿Qué nos dice el proceso isobárico? Nos dice que la presión en el estado 1 es igual a la presión en el estado 2. Facilito. Tenemos un ejemplo donde la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Ok, ya la presión, tenemos una presión constante, pero sí varió con respecto a eso, varió el volumen. El volumen en el punto A no es el mismo el volumen en el punto B. Y ahí podríamos calcular el trabajo. ¿Qué es el trabajo en este proceso? Es el área que se forma, el área o la figura geométrica que se forma de este proceso. Caso contrario es al proceso isocórico. El proceso isocórico nos dice que el volumen en el estado 1 es igual al volumen en el estado 2. O sea que el volumen no cambia, que el volumen es constante. Entonces tenemos la presión y tenemos el volumen. Vemos que el volumen en el punto A es igual al volumen en el punto B. Pero la presión cambia. Ya la presión no es la misma en el punto A que en el punto B, o sea, es algo diferente o contrario al proceso isobárico. Aquí no podemos hallar el trabajo porque no hay ninguna figura geométrica que se encierre en esa línea. Tenemos el proceso isotérmico. Cuando hablemos de isotérmico, enseguida lo relacionamos con la temperatura. Y sí, bien, aquí vamos a ver cuál es el valor o vamos a hallar el valor de la temperatura. En esta gráfica podemos apreciar las tres variables. Vemos la curva que nos muestra esa gráfica. Esa curva en cualquier punto que se encuentre va a tener una misma temperatura. Por eso es un proceso isotérmico donde la temperatura del estado 1 es igual a la temperatura del estado 2. Entonces vemos que la temperatura en el punto A es igual a la temperatura en el punto B porque esta curva nos está representando 20 grados centígrados. Pero vemos que el volumen sí cambia. El volumen en el estado 1 no es el volumen en el estado 2. Y ahí podemos hallar el trabajo. El trabajo es el área de esa figura geométrica. Y por último vamos a ver el proceso adiabático. Bueno, este proceso es un poco más complejo que los anteriores o más complejo de asimilarlo porque la gráfica ya es un poco diferente. Vemos que la línea verde nos está indicando o es la inclinación que se encuentra entre el proceso isotérmico. Vamos a explicárselo con un ejemplo muy práctico que de pronto vi y la verdad creo que me sirvió para entender ese proceso. Entonces, el proceso adiabático nos dice que el calor es igual a cero. Pero ¿cómo que el calor es igual a cero? Sí, el calor es igual a cero. Entonces, creo que todos en la casa tuvimos un termo de esos de agua o un termo de tinto. Entonces, ¿qué pasa con ese termo de tinto? Ese termo de tinto relacionémoslos con el pistón, por así decirlo. Entonces, ese termo viene recubierto de tal forma que él no cede calor. ¿Por qué? Porque se supone que ese aparato fue creado con el fin de conservar el calor, ¿verdad? Conservar el calor de ese producto. Entonces, él no recibe calor del medio, pero tampoco cede. Entonces, el calor es igual a cero. Ese es el proceso adiabático. Así de sencillo como se lo expliqué, ese es el proceso adiabático. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a darle un ejemplo claro, un ejemplo clarito que se pueda entender al menos uno de los procesos que le expliqué. Bueno, vamos a ver qué nos dice este problema. Dice, un gas absorbe 1000 joules de calor y se dilata 1 metro cúbico. Si acumuló 600 joules de energía, nos pregunta, ¿qué trabajo realizó? Y la otra pregunta es, si la dilatación fue a presión constante, ¿cuál fue el valor de esta presión? Ya nos están diciendo que la dilatación fue a presión constante. O sea que cuando nos dicen que la presión constante es que
es un proceso isobórico. Bueno, vamos a tomar los datos que nos suministra el problema. Entonces nos dicen que tenemos un calor de 1000 joules, tenemos una diferencia de energía de 600 joules, tenemos una diferencia de volumen, que fue lo que se dilató el pistón, subió 1 metro cúbico, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo que cuál fue el trabajo que se realizó y cuál fue la presión cuando esta fue constante, cuál fue el valor de la presión cuando esta fue constante. Entonces, ya todos sabemos, como ya les había mencionado, tenemos 3 variables en la primera ley de la termodinámica. Tenemos la Q, que es el calor, la W, que es el trabajo, y tenemos la delta de U, que es la diferencia de energía interna. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí simplemente vamos a despejar la variable W, que en este caso nos representa el trabajo. Entonces decimos que W es igual a Q, que es el calor, menos la diferencia de energía. Entonces ya los datos los tenemos. Tenemos que el calor son 1000 joules menos la diferencia de energía son 600 joules. Por ende, el trabajo realizado es de 400 joules. 400 joules. Bien, hallamos la primera pregunta. Ahora nos dicen cuál es el valor de esta presión. Entonces, tenemos que, para hallar la presión, tenemos que decir que el trabajo es igual al área. Sí, ¿cómo así que el área? Bueno, el área es esa dilatación que ocurrió entre el pistón. Entonces tenemos que el área es, digamos lo que el área, no vamos a decir que es un pistón, vamos a decir que lo que se dilató, eso fue un cuadrado. Lo que se dilató fue un rectángulo. Entonces, el área de ese rectángulo, ¿cuánto es? Bueno, el área de ese rectángulo no es más que la base por la altura, ¿verdad? Pero la base en este caso es el volumen. Mire, aquí. La base es el volumen y la presión fue constante. O sea que la presión va a ser, en ese caso, va a ser la altura. Por eso les dije que era un proceso isobárico. Entonces tenemos que el trabajo es igual a la presión por la diferencia de volumen y ya tenemos esa ecuación donde podemos despejar la presión. Entonces tenemos que presión es igual a trabajo sobre la diferencia de volumen. Reemplazando los datos que tenemos, cuando hallamos el trabajo nos dio 400 joules y nos dieron este dato que la dilatación fue de 1 metro cúbico. Entonces se hace la operación y esto nos da igual a 4.10 a la 2 newtons sobre metros cuadrados. Con este ejercicio hemos por lo menos culminado un ejemplo claro y aplicable donde se ve un proceso, o se ve el principio de la termodinámica aplicado, donde se dice que la materia no se crea, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, vieron cómo del calor se produce un trabajo. Entonces, o sea, quiere decir que, ¿qué quiere decir esto? Que la materia cambia, que la energía cambia, pasa de suministrar, pasa de absorber el calor en forma de energía a realizar un trabajo. O sea, cambió la energía, pero esta no se destruye en ningún momento. Bueno, vamos a ver un repasito aquí de qué fue lo que les dije. Pues les hablé de los 4 procesos, ya se los mencioné, creo que los dejé claro cada uno. Les dije cuando el calor era positivo y cuando era negativo. Les dejé 2 ejemplos bastante claros y cotidianos, los cuales podrían asimilar fácilmente. Pues les mostré la ecuación, les dije cuál era la ecuación del principio de la termodinámica. Les di un ejemplo, les expliqué que era un sistema cerrado, y les mencioné los estados de cada uno. Los estados que ocurren es la presión, el volumen, la temperatura 1, la energía y la entropía.
La entropía no es más que el movimiento de partículas que ocurre dentro de ese gas comprimido que se encuentra en ese pistón. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y con esto creo que hemos culminado un poco la temática que les venía a hablar. Entonces, quien les habló fue su compañero Giancarlo Samper. Espero que disfruten este video. Muchísimas gracias.